En México, como lo apuntó también el señor vicerrector, las pymes constituyen una gran mayoría de toda la empresa en nuestro país, a tal grado de que las estadísticas del INEGI nos arrojan que existen más o menos 4.015.000 unidades empresariales de este tipo en nuestro país. Estamos hablando de 4 millones de empresas aproximadamente. Ustedes sabrán mejor que yo, esos son aproximadamente una empresa por cada 5 habitantes, más o menos. Sería o sea, estamos hablando de una existencia muy grande y de hecho, pues, son el 98%, o sea, el 98% es la producción de estas pymes y generan un 52% del PIB anual. O sea, sé que es más de la mitad de la producción completa del país generada por pymes. Y aparte, emplean al 72% de los trabajadores mexicanos. Y acá es donde quiero hacer mi primer comentario sobre esto. ¿Por qué las pymes, contraria a la lógica, ¿no?, de alguna manera, de fábricas enormes o de empresas multinacionales con cientos o incluso miles de trabajadores, por qué son las pymes que tienen el 72% de los trabajadores mexicanos? Una razón muy sencilla: el control de las pymes es mucho más fuerte que para una empresa enorme. Tomemos el ejemplo de una maquiladora coreana. No es por hacerle el feo a los coreanos, no tienen la mejor fama en el mundo, ¿no? Ellos nunca dan de alta a sus trabajadores en el IMSS, a veces ni siquiera pagan impuestos. Sin embargo, las pymes, que son el motor de nuestra economía, tienen una serie de exigencias legales tales que resulta catastrófico en su momento si no darían de alta a los trabajadores. Tienen que darles seguro social, tienen que pagar sus impuestos y demás. Por eso nos arrojan estas cifras de empleo, que son desproporcionales, en mi opinión, porque pues es del personal que está reportado de alguna manera. Acá vemos la estructura y el esquema oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, definiendo otra vez las pymes. Microempresas las entendemos como las que tienen hasta 10 trabajadores y producen hasta 4 millones de pesos al año. Pequeñas empresas ya se dividen en dos: comercio, industria y servicios, que van entre 11 y 30 para comercio y de 11 a 50 para industria. Nuevamente pueden producir hasta 100 millones de pesos al año. Para ya entrar al rango de mediana empresa, estamos hablando de una operación de entre 31 a 100 para comercio, empleados. Servicios serían 51 a 100. Industria sería 51 a 250. Ahí ya estamos hablando de una fábrica de mediano rango, que también les voy a presentar un caso de estos. Ellos pueden producir como tope máximo, que lo debemos entender así, el tope máximo de una empresa pequeña en nuestro país serían 250 millones de pesos al año. Esto lo recalco porque después se volverá interesante. Ahora, analizando las diferencias, encontramos las similitudes, en mi opinión. Así que en Europa, las pymes tienen muchísimo más requisitos que en América, en general en nuestro continente. ¿Por qué es esto? Porque en los países europeos, particularmente Alemania, la regulación del gobierno sobre las empresas es una cosa absurda. Como lo remarcó brevemente también el vicerrector, como si me hubieran robado mis ideas, caray. Hay muchas empresas en Alemania que efectivamente tienen un administrador designado por el gobierno,
¿Qué quiere decir esto? El gobierno no les da el lujo a los pymes de fracasar. Si hay una mala administración, si el director es incapaz, un alcohólico, un inútil, nunca llega a trabajar, el Estado es el que intercede y dice: tu empresa estás dando tantos empleos. Por tu negligencia, señor director, no pueden quedarse sin trabajo estas personas. Yo, Estado, papá Estado, voy a interceder y voy a poner a un administrador judicial a llevar los bienes y demás de la empresa. Esto no quiere decir que les quiten la empresa, pero significa que todo está bajo el control de ese administrador designado. Ahora, nuevamente encontramos la cifra mágica de 250 trabajadores. Yo no entiendo por qué esta es la cifra mágica en todo el mundo para definir el tope máximo de una pequeña y mediana empresa. Espero que alguien en la sección de comentarios y preguntas me lo explique. Pero hay una concordancia. Es decir, la magnitud de trabajadores es la misma. Lo que no es igual es que en México medimos el tamaño de una empresa principalmente por su número de trabajadores, no por su producción económica. En Europa esto es al revés. Estamos hablando de una medición más allá que del número de trabajadores, pero de producción de la empresa. Por ejemplo, debe ser inferior a 50 millones de euros. Caray, eso ya es una gran diferencia, ¿no? Y debe tener en general un balance menor de 43 millones de euros. También se pone el requisito que no puede estar en posesión una empresa grande o transnacional de más del 25% de las acciones de la pequeña empresa, salvo dos excepciones. La primera excepción a esta es por pertenecer la empresa a sociedades públicas de participación, es decir, que el gobierno compre acciones de la pequeña y mediana empresa, o si el capital está distribuido de tal forma que no se pueda rastrear los fondos. Estos son los famosos holdings que encontramos, me imagino que ustedes ya han de haber estudiado esto, que por cierto, con los cambios de regulación internacional bancarios, todo el mundo va a tener que mover su holding de los lugares favoritos, las Islas Caimán, Suiza y demás, muévalas a las Islas Tonga, y ahí nadie hace bronca. Bien. El esquema oficial europeo, emitido por el Consejo Europeo, es el siguiente. Para definir una mediana empresa, estamos hablando de 250 trabajadores, exactamente idéntico que en México. Una pequeña tiene 50 empleados, una microempresa tiene hasta 10. Otra vez, casi igual que en México. Pero acá tenemos nuestra gran diferencia. 50, igual o menor que 50 millones de euros al año de producción. 50 millones de euros al año. Yo soy abogado, así que definitivamente no sé sumar. Pero a una tasa de cambio de 17 pesos por euro, 50 millones al año, imagínense nada más la magnitud de esa empresa. Y para una microempresa estamos hablando de 2 millones de euros. Eso ya es una cantidad muy respetable. Estamos hablando de alrededor de 38 millones, 37 millones de pesos anuales. Cuando en México el tope son 4 millones de pesos al año. ¿Okay? Acá nuevamente, para comparar un poco, vemos esta cifra. El máximo para una industria mediana resultan ser 250 millones de pesos al año, cuando en Europa estamos hablando de 50 millones de euros. ¿Qué significa esto en términos reales? Que una microempresa, una pequeña, una mediana empresa en Alemania tiene alrededor del 10-20 veces el poder adquisitivo de una pymes mexicana. Ahora, esto no quiere decir que todas lo tengan, obviamente, pero
con ese poder adquisitivo se crea algo muy interesante, que es la expansión. La búsqueda de nuevos mercados, como lo expliqué al principio, una pequeña y una mediana empresa siempre van a buscar la expansión, van a buscar nuevos clientes, van a buscar nuevos mercados. Ahora, en México tenemos ciertamente empresas medianas y pequeñas alemanas, pero muy pocas. ¿Por qué? Porque no caen dentro de nuestro entendimiento de una pequeña y mediana empresa.